En el Cielo, el podcast, un espacio independiente creado desde la vocación y pasión por la aviación, para elevar tus conocimientos aéreos y explorar el apasionante mundo de la aviación, con la voz de su abogada aeronáutica Natalia Pérez, con más de 10 años en el sector. Aquí, la pasión por volar se une con la innovación, de la mano de expertos invitados que te guiarán en cada etapa de este increíble viaje. Prepárate para despegar y descubrir todo lo que hay más allá de un avión. Volemos. Este podcast es una producción independiente y no refleja necesariamente las opiniones o políticas de ninguna organización o institución. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de los presentadores e invitados. Hola, bienvenidos a este 9º capítulo de su podcast En el Cielo. Les saluda como siempre su abogada aeronáutica Natalia Pérez. Estamos en vísperas, bueno, más o menos, ¿no? El 7 de diciembre se cumplen 81 años del convenio de Chicago, de la convocatoria, porque la ratificación fue hasta el 47. Entonces, justo por esta efeméride, en esta ocasión vamos a abordar el tema de OASI, que lo hemos venido manejando a lo largo de todos estos episodios que hemos estado realizando para ustedes, para que se concientice y se sensibilice sobre la cultura aérea, que es maravillosa, extensa y muy bonita. En esta ocasión, un experto de OASI mexicano, el maestro Juan Antonio José Pacheco. Juan Antonio. Hola Natalia, un Bienvenido. gusto estar en tu espacio. Felicidades por el esfuerzo. No, hombre, Estás gracias. haciendo una gran labor en promoción de la cultura, la legalidad. Y la importancia. La aviación civil te la va a agradecer en algunos años. Natalia, gracias por invitarme, a tus órdenes. Muchas gracias. Él estuvo a cargo de los asuntos de OASI en la Autoridad Aeronáutica, que en ese momento era la DGAC, ahora Agencia Federal de Aviación Civil. Así es. ¿Y cómo fue tu llegada? Cuando estaba haciendo mi tesis profesional de licenciatura, que era en torno a los servicios aéreos comerciales en el Atlántico del Norte, necesitaba yo información sobre la operación de Aeroméxico. Aeronaves de México era la razón social, Aeroméxico, en ese mercado. Y los antecedentes de la participación de otras líneas aéreas mexicanas en la ruta transatlánticas. Y nadie me daba información. Hasta que un día caí en manos de una licenciada que se llama Rosa María Montero Montoya. Maestraza, la gran abogada del derecho aeronáutico, la gran académica, una gran persona, una gran profesional. Tuvo a bien no solamente darme la información que estaba a su alcance en el Departamento de Documentación y Normas OASI, sino de ofrecerme mi primer trabajo como profesionista, que fue en calidad de jefe de la oficina de asuntos OASI. Entonces comencé a involucrarme con esta apasionante entidad aeronáutica global. Ya sé, es hermoso nuestro sector. 1983, Natalia. Se dice fácil. No es fácil, es un camino largo, y yo lo que siempre les reconozco a todos ustedes, a la licenciada Rosa María, fue mi maestra. Fue la primera maestra que tuve en legislación aeronáutica. Fue ella la que me dio todo este tema de las libertades, derecho privado, público y la relación que se unen en el derecho aeronáutico. Y ustedes abrieron este camino, ¿no? Para todas las generaciones como la mía, las que vienen. Y ha sido un trabajo enorme y las aportaciones que han hecho es de verdad muy, muy importantes para nosotros. Son nuestra referencia. Es que en esos tiempos, a comienzos de los años 80 y hace más de 40 años, era otra aviación y era otra autoridad. Una persona tan valiosa como la licenciada Rosa María Montero podía hacer lo suyo con mucha más libertad y eficiencia y efectividad de lo que actualmente puede hacer su par en la actual AFAC. Pues era la autoridad, ¿no? Ella podía, en base a sus conocimientos y experiencias, su don de gente y la influencia que tenía ante el entonces director, el ingeniero Carlos Morán Moguel, ella podía realmente gestionar de una manera muy efectiva todos los asuntos de OASI. Ok, pues bienvenido nuevamente. El tema de OASI es muy importante porque yo se los he comentado en este espacio, es nuestra columna vertebral de la aviación civil, ¿no? Nuestro fuselaje normativo es OASI. De ahí se desprende
toda la regulación que los estados miembros tienen que adaptar para tener una aviación segura, eficaz, ordenada, sustentable. Entonces, ¿para qué nace OASI, Juan? Mira, vamos a hacer un poquito de historia. Claro. Pensar que al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 apenas habían pasado 12 años desde que Charles Lindbergh había cruzado el Atlántico en su monomotor, cautivando al mundo entero, y pensar que terminando la Segunda Guerra Mundial en 1945 se hacían decenas de cruces transatlánticos, principalmente de aeronaves militares, pero al final de cuentas, cruces transatlánticos de aeronaves que podrían ser o fueron empleadas en servicios civiles, caso de los DC-4, por ahí de algún DC-6, tetramotores en su mayoría. Habla de que en unos cuantos años, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento explosivo de la tecnología aeronáutica, lo cual combinado al nuevo orden internacional en el marco de la paz que preveía o nos permitía anticipar un crecimiento importante de la demanda de aerotransporte nacional e internacional global, y ante el caos regulatorio que había, que cada país hacía lo que quería en materia de aviación civil, de la misma forma que los gobiernos se pusieron de acuerdo para ordenar al mundo de la posguerra en temas como sus relaciones internacionales, la paz mundial con la ONU, la FAO, alimentación, la OMS, salud, la Unión Postal Universal, etcétera, los gobiernos del mundo anticiparon la necesidad de requerir un marco, un fuselaje, como dices, que permita poner orden, estandarizar, normalizar y por ende regular de manera eficiente y de manera global a la nueva y vertiginosa aviación civil internacional. Ese es el origen de la OASI y es la razón por la cual muchos estados, hoy en día contratantes, fueron convocados a Chicago en el año 1944, dando origen al tema que estamos discutiendo. Okay. ¿Cómo se llevan a cabo las asambleas? Bueno, la asamblea es el órgano máximo de la OASI, se convocan por el secretario, se convoca, son anuales o extraordinarias. Extraordinarias, por ejemplo, cuando en el año, yo estaba en DGC con el 84, más o menos 83, 84, por ejemplo, que los soviéticos derribaron un avión coreano cerca de la península de Kamchatka, la isla de Sajalín, un avión coreano que iba de Anchorage a Seúl, un avión civil, lo derribaron, se convocó una asamblea extraordinaria de OASI para adoptar medidas y en su caso enmendar Chicago si fuera necesario. Tenemos ahorita 19 anexos. Tenemos 19 anexos y yo no preveo que en el corto plazo haya alguno. Si bien he pensado mucho de que posiblemente se requiera ponerle un poquito más de atención al tema a dos temas. El tema de los drones de las UAS y el tema de la proveeduría aeronáutica. En los drones, los UAS, se están saliendo de control. Y el tema de la proveeduría aeronáutica no nos permite controlar, es decir, somos incapaces, por ejemplo, de rastrear el origen de una parte, un componente crítico en la seguridad. No sabemos qué chinito, en qué taller lo fabricó, lo acabamos poniendo en un avión, el componente falla y la aeronavegabilidad de esa aeronave se pone en entredicho. Entonces son dos temas que quizás no lleguen a anexos per se, pero son temas en los cuales podemos evolucionar. Son temas, en los drones, yo sí creo que eso es un tema muy, 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 que es de mucho reto para la regulación de la aviación civil, porque como dices, cualquiera agarra, va y lo compra, cualquiera va, agarra y lo hace. O sea, sí hace falta la sensibilización de este tipo de aeronaves que deben de ser reguladas, estandarizadas, pero además sí hacer una cultura de la importancia que es la responsabilidad de manejar este tipo de aeronaves. El tema de los drones ha superado no solamente a la autoridad mexicana, sino a casi todas si no es que no todas, las autoridades aeronáuticas nacionales, y requiere un abordaje tan específico que me atrevo, refleja los retos que tiene OASI, que el desarrollo tecnológico está superando a la capacidad de regulación, no solamente de OASI, sino de las autoridades nacionales. Entonces, este tema, por ejemplo, de los drones,
nos está obligando a replantear el concepto mismo de la OASI. ¿Y en qué grupo se divide la asamblea? Bueno, no, la asamblea es el resultado de un proceso de gestión encabezado por a cargo de la Secretaría y sancionado, revisado, avalado por el Consejo, abarcando temas de aeronavegación, operaciones, meteorología, en fin, la principal es el área de aeronavegación, que aborda principalmente los temas técnicos. Después tenemos una parte estratégica, una parte política, Ujú. ¿sí? Y una parte administrativa, porque no hay que olvidar que la OASI es una entidad y como toda entidad tiene una estructura administrativa, requiere recursos y gestionar sus propios, su propio personal y alcances. Todas esas decisiones, como sucede en un consejo de administración de una empresa, las toma la asamblea y son decisiones trascendentes Ujú. que impactan no solamente la gestión interna de la OASI, sino en la gestión de la seguridad, regularidad, eficiencia, etcétera, de la aviación civil. ¿Cuál es el proceso del producto, anexo, documento OASI? Tú acabas de decir la palabra mágica, el producto. Para que un producto exista, debe haber una necesidad de ese producto o tienes que convencer a alguien que lo necesite. La gestión o la génesis de un SARPS, de una norma de método recomendado, atiende una necesidad manifiesta, una problemática que debe ser atendida. Cuando se redactó Chicago, y no a veces, fueron solamente Chicago, y a propósito, Chicago abordó muy bien, de manera muy, muy adecuada, los problemas técnicos de la aviación civil internacional, pero dejó a un lado las relaciones comerciales. En Chicago no se logró el consenso que se hubiera deseado, por ejemplo, para el intercambio de derechos de tráfico entre las naciones, y eso se dejó a posteriori. De Chicago emanaron dos libertades, las básicas, que la primera libertad sobre vuelo inocente y la escala técnica, que son básicamente libertades técnicas. Pero a la hora de que un país A le permitiese a una aerolínea de un país B explotar su espacio aéreo, Chicago no llegó tan lejos, lo cual se solucionó a partir de que cada estado contratante negoció de manera bilateral con otros ese intercambio de derechos. Y vinieron otros instrumentos jurídicos, el acuerdo de la tercera y cuarta libertad y después otros acuerdos. Y hoy en día tenemos un marco, un conjunto de convenios bilaterales de aerotransporte entre muchísimos países. Okay. Y justo este tema de las libertades, ¿cuáles son esas libertades? Bueno. ¿Cuáles son esas libertades? Yo veo 9 libertades, pero agrego otra que, desde algo tan inocente como es el sobrevuelo de un espacio aéreo, primera, pase. todo el mundo, todos los estados contratantes, sus aeronaves pueden sobrevolar de manera inocente el espacio aéreo de otro. El segundo, darles oportunidad de hacer una escala técnica. Recarga de combustible. Cambio de tripulación, redespacho. Perfecto. Tercero, el derecho a transportar desde mi estado de origen a un tercero, tráfico. Tráfico es carga y pasajeros, correo. El cuarto, que es casi inmediata, es regresar a ese tráfico de ese país al mío. Tercera es, yo llevo mercancías y personas y correos al otro país, a donde voy. Desde el tuyo. Desde el mío, desde mi país, México. Mis aeronaves, las aeronaves mexicanas, sí, llevan personas. Perdón, aclaro. Las aeronaves de mis aerolíneas. Mexicanas. Sí. Ok. La doméstica, ¿no? No es doméstica. No, la local. La nacional. La que tiene AOC, exacto, mexicano. Ella se va al otro país, Estados Unidos, entrega y descarga personas. Sí. Carga y correo. Hasta ahí la tercera. Hasta ahí. Pero en el caso de la carga es unilateral, unidireccional. La carga se va a quedar en Estados Unidos, pero en el caso de los pasajeros es bidireccional. Entonces es muy probable que la mayoría de los pasajeros que fueron a Estados Unidos desde México se regresen a México. Es tu vuelo redondo. Es tu vuelo redondo, entonces viene la cuarta libertad. Cuando yo otorgo una tercera, generalmente otorgo una cuarta. Ok. Y el concepto de cielos abiertos, el concepto tradicional, el más noble, el que todos deberíamos de perseguir, en mi opinión, se fundamenta entre terceras y cuartas libertades. Ok. El quinto.
La Quinta Libertad. Le vamos a dar chance a Aeroméxico, por ejemplo, que si ya voló de México a Chicago, de ahí continúe a Toronto, permitiéndole a Aeroméxico cargar pasajeros o carga en Chicago para ir hacia Toronto. Tráfico de mi aerolínea con destino a Toronto, haciendo una escala comercial en Estados Unidos como parte de un vuelo que tiene origen en México y termina en Canadá. Sexta. Le vamos a dar chance a Aeroméxico a transportar pasajeros entre Toronto y Guatemala en el mismo vuelo a través de México, tocando México, ¿sí? A través de México. Un pasajero se documenta en Toronto con destino a Guatemala en un avión de Aeroméxico que hace escala en Guadalajara, México, Cancún o donde sea, en el territorio mexicano. La séptima, le vamos a dar chance a Aeroméxico, por ejemplo, de realizar un vuelo entre Madrid y Dubái, que da inicio en Madrid y termina en Dubái, sin pasar en ningún momento por México. Eso se utiliza mucho en vuelos de carga o en vuelos charters para rescatar, por ejemplo, en casos de cruceros que se descomponen y hay que rescatar a los pasajeros, desastres naturales, o cuando simple y sencillamente las líneas aéreas de dos estados contratantes no tienen la capacidad de absorber esos tráficos. Insisto, se da mucho, la séptima se da mucho en carga. Ok. Octava. Ya empezamos a hablar de una suerte de cabotaje. Le vamos a dar chance a Aeroméxico de hacer un vuelo, por ejemplo, México-Los Ángeles, y que ese vuelo continúe con derechos de cargar pasajeros o carga con destino a San Francisco. Es decir, es un vuelo que combina una parte internacional México-Los Ángeles, México-San Francisco y una componente San Francisco-Los Ángeles como parte integral de un vuelo internacional que tuvo origen México. No es el cabotaje puro, que es la novena. La novena, que sería que una aerolínea mexicana estuviera en Los Ángeles, ¿no? Sí, a ver, dime. Iniciase un vuelo en Los Ángeles. Inicia el vuelo en Los Ángeles, se vaya a San Francisco, regrese a Los Ángeles, pero nunca viene para acá. Sí, es cabotaje puro, es tráfico doméstico realizado por un operador extranjero. Tráfico doméstico integral, sin componente internacional, sin involucrar origen, destino. Porque la premisa de los estados es siempre dar las mejores condiciones a sus aerolíneas y preferencia a ellas para que sean los vuelos domésticos. Uno de los principios, uno de la OASI es darle la oportunidad a todos los estados contratantes a tener sus propias aerolíneas, pero no todos pueden tener sus propias aerolíneas. Es cuando, por ejemplo, una octava libertad o una novena libertad o una séptima libertad le permitiría a algunos estados contratantes incapaces de contar con las aerolíneas adecuadas tener la conectividad aérea que requiere. Varios estados contratantes han elegido dar privilegios de octava a novena libertad a otras aerolíneas. Pues, por ejemplo, en la Unión Europea hay virtual cabotaje. Argentina liberalizó su espacio aéreo y permitió que aerolíneas como LATAM hicieran cabotaje. Si no me equivoco, el propio Perú, aunque claro, entiendo que con AOCs internos, pero Chile es un país que ha sido muy, muy flexible en cuanto a su espacio aéreo. Honduras, que virtualmente dejó de tener aerolíneas locales, pero ha permitido que aerolíneas extranjeras, principalmente centroamericanas, realicen vuelos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula o Roatán, por ejemplo. Ok. Y bueno, ya que estamos con todo esto de la regulación, los estados, ¿por qué es tan importante que los estados contratantes emitan su regulación interna a nivel nacional en referencia a los documentos y anexos de OASI? Para demostrar que tienen la base jurídica, la base legal, para que las operaciones en su espacio aéreo se atengan a lo dispuesto en Convenio de Chicago y sus 19 anexos, para tener los mecanismos jurídicos internos que le permitan a la autoridad aeronáutica aplicar la normativa, cada una de las normas y métodos recomendados de los 19 anexos. Por eso es tan importante. Aunque se supone que al ratificar convenio ratificas los anexos y se supone que por ende son de aplicación, por lo menos en México son de aplicación obligatoria, entiendo, y así no soy abogado, entiendo que se requiere, se refuerza, se confirma, se valida eso publicando, en su caso, normas circulares, anexos, sí, circulares obligatorias de asesoramiento, normas, reglamentos. O disposiciones que dejen perfectamente claro que la aplicación de Chicago y sus 19 anexos es obligatoria en el espacio aéreo mexicano. Así es. ¿Y cuál ha sido tu experiencia
así que te ha emblemática que has tenido al trabajar el tema de OASI? Mira, el trabajar relacionado con la OASI, como todo organismo internacional, es apasionante cuando te gusta la geopolítica. El haber trabajado en DGAC en asuntos OASI entre 83 y 85 me permitió enamorarme todavía más de la geopolítica aeronáutica, del quehacer, de los dimes y diretes, de la diplomacia, de los intercambios bilaterales, este, eh, m- entender por qué es la OASI tan insistente en apoyar a los estados, porque esa es una gran labor que hace a través de sus oficinas regionales, apoyar a los estados contratantes para aplicar, implementar y que se sigan, se atiendan, se acaten las normas y métodos Ujú. recomendados. A mí y otra cosa, de los 19 anexos, el estar en OASI me permitió identificarme con uno que me apasiona, que es el anexo 9, que es facilitación, que es el único anexo no técnico de los 19 de OASI. El anexo 9, facilitación, tiene que ver con la intención de evitar que la principal ventaja del aerotransporte sobre otros medios, que es la velocidad, que esta ventaja no se pierda por un exceso de trámites en las terminales de transporte. Simplificar, facilitar las cosas, ¿sí? Para promover el desarrollo de la aviación civil, que eso es Ujú, uno de los objetivos de OASI. claro. Y de a partir de ahí, me he dedicado a eso, a temas de calidad en el servicio, gestión aeroportuaria, íntimamente relacionados con anexo 9 de De OASI. OASI, la facilitación, Sí, ¿no? que ahorita que debería, yo soy de la idea que ahorita en el marco de la gestión militarizada de terminales marítimas, terrestres y aeroportuarias, les deberían de dar cursos intensivos a los mandos militares sobre el concepto de facilitación y de cómo tienen la obligación de no entorpecer de manera innecesaria el libre tránsito de pasajeros, carga, equipajes, aeronaves, tripulantes, refacciones, en De fin. todo. Es que, pues, la formación militar es totalmente diferente a lo que es la aviación civil. Ellos privilegian la seguridad, es decir, lo que le llaman security, Ujú, sobre la eficiencia. ujú, Primero controlo, primero reviso, primero checo y después te dejo pasar. ujú. Debe haber un equilibrio entre garantizar el, digamos que el derecho soberano, porque es otra cosa, un paréntesis. Todo, en todo lo que hace OASI hay un principio básico que se llama soberanía. Ujú. Cada estado contratante es soberano y el Es propio convenio de Chicago lo dice. lo dice claramente en Ujú. sus primeros artículos. Entonces, cada soberanía tiene derechos sobre su territorio, sobre su espacio aéreo, a hacer lo que considere, de acuerdo, pero debe de encontrar el equilibrio entre ejercer ese derecho y también ejercer el derecho del aerotransporte de operar en los aeropuertos sin trabas innecesarias. Claro. Y, digo, para ir cerrando, Juan, ¿cómo o qué consejo tú le darías a todos los prestadores de servicio para la implementación de justo de este anexo que tú manejas, pero de todos los documentos? O sea, ¿por qué es tan importante regirnos y atender todos los métodos, recomendaciones y estándares internacionales? Sin hacerlo, no podemos garantizar seguridad, regularidad, eficiencia, sostenibilidad ni sustentabilidad. Me he topado a lo largo de, yo saqué la licencia, el primer documento, licencia técnica aeronáutica, la saqué en el 77, o sea, ya hace 48 años, y me he topado con mucha ignorancia, mucho desconocimiento Mm, en materia de reglamentación aérea ujú. y mucho desprecio hacia ella. Aun cuando la conocen, la desprecian. Y lo estamos viviendo en estos años. Entonces, toda aquella labor como la que estás haciendo ahorita al invitarme a decir las cosas que estoy diciendo, que espero que aporten algo, que Muchísimo. insisto, no todo lo sé, no todo lo sé. Este, lo que intento es simple y sencillamente hacer conciencia de la importancia de reconocer la existencia de ese marco legal Ujú. internacional, de esa organización que hace grandes esfuerzos por sobrevivir y por ende continuar contribuyendo al sano desarrollo de la aviación civil y de asegurarse que el marco legal y la gestión
por parte de las autoridades nacionales se siga ateniendo a lo dispuesto en Chicago y sus 19 anexos. Algo que nos ha quedado claro o nos quedó claro con la degradación por parte de la FAA, hace algunos años que nos degradó durante 2 años en materia de gestión de la seguridad, algo que nos queda claro no está siendo el caso. Le hemos bajado la guardia a la calidad de nuestra gestión en materia de autoridad aeronáutica y de cumplimiento de Chicago y sus anexos. Hay un anexo que se llama Autoridad Aeronáutica. Sí, claro, hay un anexo y soy de la idea, de hecho, yo escribo y tiendo frecuentemente a resaltar la importancia o a resaltar el vínculo que existe entre disponer de una aviación civil robusta, una aviación civil sólida, por ejemplo, Chile, la chilena, y la gran calidad de la gestión de su autoridad aeronáutica, la cual es particularmente fuerte. Okay. De la misma manera, hemos visto el fracaso de algunas aviaciones civiles, algunos países centroamericanos, caribeños, africanos, Pakistán es un ejemplo de cómo Pakistán, su gestión de aviación civil ha sido un fracaso rotundo, accidentes, pilotos sin que no deberían estar volando en las líneas aéreas pakistaníes, y eso viene asociado, viene emparejado a una autoridad aeronáutica débil. Claro, sí. Que no cumple con Chicago y sus anexos. Exacto. Yo les recomiendo cualquier duda que tengan, consulten OASI. Cualquier duda que tengan, métanse a Chicago, métanse a la página web de OASI, métanse al anexo que quieran, se consultan con facilidad. En los viejos tiempos tenías que comprarlos, hoy en día es virtualmente. Yo cada vez que quiero acceder a un anexo lo consigo en el internet gratis, o sea, lo descargo, quizás no sea la última versión, pero eso se llama un poquito, es un tema de cultura. Si yo estoy en un medio aeronáutico, tengo que familiarizarme con todo aquello que rodea ese lenguaje común, a esa normatividad, a esas costumbres, a esos requisitos, a ese ambiente. Debo de adoptar la cultura aeronáutica como parte de mi vida y, por ende, en base a la cultura, contribuir al desarrollo seguro y ordenado de las actividades aéreas en el país. Pues, ¿algo más que quieras abordar? No, felicitarte, Natalia. Estás haciendo un gran esfuerzo. No, la hombre, verdad, gracias de alguna manera lo compartimos hace ya algunos meses y verte aquí en plena acción a mí me conmueve, me motiva porque de veras estás haciendo una gran labor. Te agradezco mucho la confianza, te felicito y deseo que no dejes de seguir luchando por este sueño, este espacio que estás creando en base a una gran inversión y esfuerzo de tu parte. Lo mínimo que tenemos que hacer quienes amamos la aviación es respaldar esfuerzos como este. Muchísimas gracias. Ya no les comenté, pero cuando yo entré a la Autoridad Aeronáutica ya por el 2011, el director de control eras tú. Sí, era director de área. Sí. Y en una época en la cual teníamos una autoridad aeronáutica un poquito mejor. No, yo veía así a Juan, el maestro Juan. Gracias. No, ahora yo te veo así. No, hombre. La gran promotora, No, la gran promotora, gracias, la gran Juan. abogada. Vas por muy buen camino y vas a lograr grandes cosas. De la mano de todos ustedes y de sus aprendizajes y enseñanzas. Nos motivas a apoyarte. Muchas gracias. Por la aviación te lo agradezco mucho. Muchas gracias y pues muchas gracias a usted.